Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lino Escafón y bueno, como todos los miércoles desde hace ya varias semanas, estamos en un conversatorio. Esta vez tenemos invitado a un coach súper especial porque ya nos vamos internacionalizando. Y tenemos a Álvaro Patricio, que es coach ontológico. Primero, antes de leerles un resumen muy cortito de quién es él, que seguramente ya lo vieron porque pues le estuvimos pasando en redes y en la inscripción todo el detalle de quién es él y qué hace, aunque él se va a presentar ahorita. Yo les quiero contar que nosotros nos conocemos hace como 7 años más o menos, que tomamos una certificación juntos en Puerto Vallarta, en lo que es Heal Your Life, facilitadores de talleres de Sana Tu Vida. Y bueno, ahí nos conocimos Álvaro y yo. Le acababa de decir antes de que se me cayera el internet que nosotros nos conocimos y él no se sabe el cuento de cuando nos conocimos. Porque resulta que cuando llegamos al aeropuerto, habíamos quedado que nos esperáramos, o sea, el grupo, porque nos teníamos que mover desde el aeropuerto de Puerto Vallarta hacia el hotel. Y bueno, nosotros coincidimos y éramos como 5 o 6 personas en el mismo vancito. Nos fuimos juntos del aeropuerto al hotel y cuando íbamos en el vancito, todo el mundo empezó a contar su currículum, quién era, de dónde venía y qué hacía. Y aquí pues había una señora que se llama Yolanda Padilla, que hasta tenía un programa de televisión y todo eso en aquella época. Y estaba Álvaro, que era director de un centro, no sé qué cosa, y todos ellos empezaron a decir todo lo que hacían, y yo así, cada vez que así decían, yo me hacía más chiquitita, porque era la primera vez en mi vida que yo tomaba una certificación. Entonces yo estaba aquí al lado de todos estos gigantes, gente con muchísima experiencia, que se les notaba cómo hablaban, y sabían a qué venían, y yo no tenía idea a qué iba a Puerto Vallarta. Yo había visto en redes algo de Heal Your Life, y yo pensé que era un taller X y resultaba que era porque me estaba certificando para yo dar los talleres. Entonces ahí fue donde conocí a este gran hombre que pues lo he seguido, hemos mantenido el contacto y lo he seguido mucho en redes. Él no es cualquier coach, él sale en la televisión mexicana y es un hombre muy, digamos que conocido. Me encanta porque es un hombre muy calmado y que dice las cosas no como las dice Ninochka, así muy fuerte, él las dice más suave, pero igual te cachetean. Entonces aquí viene a hablarnos de un tema maravilloso, porque estoy segura que nadie de los que está aquí está interesado en el tema del perfeccionismo, porque ninguno de ustedes está buscando la perfección, ¿verdad? O sea, ustedes son flexibles y se manejan bastante bien y aceptan lo que viene, y resilientes y empáticos y todo eso, y por eso el tema no les llamó la atención, nada más vienen por apoyar y para ver qué encuentran. Entonces les voy a contar un poquito, voy a leer, porque pues no me lo sé de memoria. Álvaro es un speaker internacional, coach ontológico, feliciólogo, que by the way, esta es la primera vez que lo oigo, Álvaro. Ahora quiero que me cuentes un poquito de eso porque me encantó. En ese entonces yo no he tomado ningún entrenamiento para eso, pero yo me puedo declarar una persona felicísima. A ver, tiene participación en diversos programas de televisión y de radio, fue galardonado con el Premio Nacional de Excelencia Profesional en el 2018 por el Salón de la Fama México, es especialista en fortalezas personales. A través de sus programas de desarrollo humano, acompaña a las personas para el cambio de hábitos, conductas y creencias para el logro de sus objetivos. Es autor del libro Una taza de café con y coautor del libro Manifiesta la grandeza que hay en ti. Es miembro de John Maxwell Team y de la International Conference Academy, de la Asociación de Conferencia de Hispanos y de la Cámara Internacional de Conferencistas y de un montón de lugares más, que pues ahora lo que queremos es que Álvaro nos empiece con todo lo que tiene para compartir con nosotros, y nosotros empezamos entonces a hacer preguntas y a conversar y a disfrutar esta noche, porque les puedo pasar el tip de que pueden exprimirlo y preguntarle todo lo que quieran, porque así que muchas gracias, Álvaro, por honrarnos con tu presencia, por haber dicho que sí a esta comunidad maravillosa que nos sigue cada miércoles. Y bueno, bienvenido. Ninochka, muchas gracias. En primer lugar, por la invitación. En segundo lugar, por esto que estás comentando del día que nos conocimos precisamente allá en el aeropuerto de Puerto Vallarta.
y que íbamos a esa gran certificación de Sana tu Vida de Luis, basado en la filosofía de Luis L. Hay. Gracias, muchas gracias por la invitación y que, como bien dices, pues a lo largo de estos 7 años hemos tenido la oportunidad de continuar con nuestra amistad que nació en aquel momento. Fue una certificación, yo digo que en lo personal a mí me cambió gran parte de mi vida, y que pues eso hizo que nos uniéramos muchas personas, entre ellos tú y yo. Así es que gracias por la invitación, Ninoshka. Aquí estábamos con mucho gusto. Entonces el micrófono es todo tuyo, nosotros te escuchamos y te empezamos a interrogar. Claro que sí, pues muchas gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias también por el interés en el tema y que, como bien decía Ninoshka, es un tema que yo no sé por qué, pero ese perfeccionista que todos llevamos dentro, de repente sale y bueno, pues a veces nos juega muy buenas jugadas, a veces son jugarretas las que nos está jugando, pero vale la pena, creo yo, desde mi punto de vista, el reflexionar un poco acerca de qué tan bueno o no es el perfeccionismo, hasta dónde debe en un momento dado de tener ese límite, o qué es lo que debemos de hacer cuando somos muy perfeccionistas. Yo te quiero decir que independientemente de todo lo que acaba de mencionar Ninoshka como parte de mi historia, se le pasó a decir que yo era un perfeccionista, pero crónico. Yo quiero decirte que antes de dedicarme a toda la parte de desarrollo humano y coach ontológico y feliciólogo, como lo acaba de mencionar Ninoshka, y todo esto, yo era un perfeccionista total. Y antes yo estudié la carrera de contador público. Por algo, era el perfeccionista, pero ideal, ¿no? Todo tenía que salir, pero así a la perfección. Sin embargo, bueno, pues también es cierto que un día me di cuenta que esta parte del perfeccionismo, si bien tiene su lado positivo como todo, pues también tiene una parte que debemos de poner mucha atención en ella, porque parece mentira, pero esta parte del perfeccionismo nos lleva a un estado emocional que, de no cuidarlo y de no poder establecer esos límites, inclusive como fue en mi caso, llegó a repercutir en algunos aspectos, como por ejemplo el dolor de rodillas, que yo los tenía muy frecuentemente, y no es porque hiciera mucho ejercicio, porque corriera, ¿no? Sino yo decía, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que tengo al final de cuentas, no? Me revisaban los doctores y pues no, clínicamente estaba todo bien, hasta que me doy cuenta, precisamente por eso yo decía de esta certificación de Sana tu Vida, basada en la filosofía de Luis Hay, que también hay un diagnóstico emocional que cada uno de nosotros tenemos, derivado precisamente de todos estos pensamientos, estos hábitos, estas creencias que tenemos, estas formas de actuar, y que yo ahí me di cuenta que la flexibilidad que yo tenía en realidad era muy poca. Yo me iba por el deber ser, me iba por lo que tenía que ser, y bueno, pues esto al final de cuentas, cuando yo empiezo a cambiar esta forma de ver la vida y de actuar sobre ella, pues empezó a cambiar inmediatamente también mi biología, mi fisiología, y pues esos problemas de la rodilla se acabaron totalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que cuando te aferras a algo como parte del perfeccionismo que vamos teniendo, por eso yo decía el perfeccionista que todos tenemos dentro en mayor o menor grado, pues al final de cuentas sí llega a repercutir en la parte de la salud? Y cuando concatenamos estos dos aspectos, bueno, pues nos damos cuenta como un cambio de pensamiento, un cambio de acción, un cambio de intención, pues también va a repercutir en nuestro cuerpo y en nuestra biología. Sin embargo, bueno, al final de cuentas, ¿qué es el perfeccionismo? Mira, yo quisiera iniciar con un cuento sufí que tiene que ver precisamente con esta parte del perfeccionismo. Este cuento sufí nos dice que Nasruddin conversaba con sus amigos en la casa de té y les contaba cómo había emprendido un largo viaje para encontrar a la mujer perfecta con quien casarse. Y les decía,
viajé a Bagdad y después de un tiempo encontré a una mujer formidable, atenta, inteligente, culta, de una gran personalidad. Y entonces uno de los amigos le dice, ¿y por qué no te casaste con ella? Y Nasruddin contesta, es que ella no era completa. Después fui al Cairo y allí conocí a otra mujer ciertamente fabulosa, hermosa, sensible, delicada, cariñosa. Y entonces otro de los amigos le dice, ¿y por qué no te casaste con ella? Es que no era completa. Entonces de ahí yo me fui a Samarcanda y allí por fin encontré a la mujer de mis sueños, ingeniosa, creativa, hermosa, inteligente, sensible, culta, delicada, espiritual. ¿Y por qué no te casaste con ella? Insistieron los amigos. Pues ¿saben por qué? Porque ella también estaba buscando al hombre perfecto. Y bueno, pues ese perfeccionista que cada uno de nosotros llevamos dentro nos hace que vayamos por la vida buscando la perfección en todo y en todos. Y al final de cuentas, la perfección es algo subjetivo porque bien sabemos que depende de la forma en que pensamos cada uno de nosotros, de cómo le damos significado a todo lo que nos sucede en la vida y de ahí determinamos lo que en un momento dado sí es perfecto para nosotros o no lo es. Y que por lo tanto, eso que para mí puede ser perfecto, para ti seguramente no lo va a ser. Pero ¿cuál es en sí, si tuviéramos que significar qué es el perfeccionismo? Yo diría que el perfeccionismo es una combinación de 5 aspectos. A ver si tú estás de acuerdo. En primer lugar, es una creación de estándares muy altos, estándares personales muy altos. Es decir, nos estamos estableciendo un estándar muy alto en cualquiera de las actividades que llevamos a cabo o en nuestra propia vida. En segundo lugar, hay autoevaluaciones inflexibles, es decir, yo tengo que sacar un 10, esto de trabajo tiene que quedar perfecto. Entonces, nos empezamos a evaluar cada uno de nosotros, pero sin esa flexibilidad de lo que pueda suceder en el camino y que no necesariamente los resultados que obtengamos van a salir como lo estábamos pensando originalmente. En tercer lugar, es una obsesión total de mejora continua. Seguramente tú has oído hablar de la mejora continua, que en sí es buena, pero ¿qué pasa cuando se vuelve obsesiva esa mejora continua? En donde sí está bien querer ser mejor persona, sí está bien querer mejorar nuestras relaciones, sí está bien querer mejorar todo nuestro entorno, está perfecto, sí, pero cuando ya se vuelve obsesivo, vamos a estar logrando resultados que derivados de esas autoevaluaciones inflexibles y de los estándares tan altos que nos estamos estableciendo, pues esa mejora continua nunca va a ser suficiente. En cuarto lugar, los resultados que se nos dan jamás van a ser satisfactorios, porque siempre vamos a pensar que lo pudimos haber hecho mejor, que lo pudimos, si hubiéramos incorporado algo, si nos hubiéramos esperado un poco, en fin, siempre vamos a sacar justificaciones que nos lleven precisamente a esa parte que cuando lleguemos al resultado final, nunca van a ser satisfactorios esos resultados. Y en quinto lugar, tenemos una actitud del perfecto o del pésimo, del todo o nada, del bien o mal. Entonces estamos en esa disyuntiva en donde nos vamos a esos extremos, en donde si yo hago algo y no resulta perfecto de acuerdo a lo que yo estoy esperando, entonces fue un fracaso. Y esta palabra de fracaso es algo que los perfeccionistas tienen muy arraigada y que además la están repitiendo constantemente. Yo creo que todos sabemos el poder que tienen estas palabras que nos estamos repitiendo constantemente cada uno de nosotros. Y obviamente dentro de todo el vocabulario que tenemos, hay un vocabulario que tiene una carga negativa muy fuerte. ¿Por qué? Porque derivado de lo que aprendimos desde muy pequeños, pues sabemos que esta parte del fracaso, el simple hecho de mencionar esta parte del fracaso, bueno, pues nos hace sentirnos internamente mal, aunque no nos estemos dando cuenta, toda nuestra biología interna se empieza a mover precisamente en ese sentido de ese significado que aprendimos tal vez desde muy,
desde muy pequeños. Entonces, estar yendo en este vaivén entre bien o mal, entre perfecto o pésimo, pues nos va a llevar a la situación de que nunca voy a estar satisfecho con los resultados que estoy obteniendo. ¿Por qué? Porque le faltó algo para que fuera perfecto. Sin embargo, si le hubiéramos puesto ese algo, seguramente habría otra justificación por la cual no la calificaríamos como perfecto. Yo como coach me gusta siempre hacer muchas preguntas y estas preguntas son para que tú las vayas procesando, vayas anotando, no tanto las preguntas que si quieres después con mucho gusto a través de Ninotchka se las puedo mandar para que ustedes las tengan, pero sí que vayas haciendo ese examen de conciencia para ver qué tanto estás inmiscuido o inmiscuida en esta parte. Para ti, ¿cuál es el momento perfecto? Yo he escuchado a muchas personas que sobre todo en coaching para el efecto de alcanzar una meta, lograr un objetivo, siempre están esperando el momento perfecto. Y cuando yo les pregunto, bueno, ¿cuál es ese momento perfecto? No me saben decir cuál es. Entonces, si de entrada no estamos identificando cuál es el momento perfecto para llevar a cabo tal o cual tarea, pues simple y sencillamente ese momento perfecto jamás va a llegar. Entonces, ¿cuál es tu momento perfecto que estás esperando para realizar algo? En segundo lugar, ¿consideras tú a un error como un fracaso? Porque en muchas ocasiones esos errores que tenemos, que además los errores sabemos que son naturales y que nos recuerdan que somos seres humanos, pero si yo lo ligo esta parte del error con el fracaso, bueno, pues inmediatamente me estoy autosaboteando. ¿Por qué? Porque entonces voy a considerar que ese pequeño error yo lo voy a engrandecer y por lo tanto se está convirtiendo en un fracaso. Siguiente pregunta. ¿Te odias por cometer errores? ¿Cómo te tratas? Cuando tú cometes un error, ¿qué es lo que te dices? Sabemos de antemano que el diálogo interno es poderosísimo y por lo tanto eso que nos estamos diciendo, esa plática continua que estamos teniendo con nosotros durante todo el día prácticamente, es muy importante estar atentos a ese diálogo. ¿Por qué? Porque si yo me odio por cometer errores, cometo un error y me estoy diciendo que qué tonto fui, qué inútil soy, en fin, cualquiera de las palabras que tú quieras mencionar por ese error que cometiste, bueno, pues nos lleva precisamente a que tal vez tengamos una parte de perfeccionismo ahí latente. Otra pregunta, ¿tienes obsesión por el control? ¿Quieres tener el control de absolutamente todo y de todos? En tu casa tú quieres tener el control porque si lo hacen otras personas está mal hecho. Y ese, insisto, es una respuesta que te pido que tú la guardes para ti, pero que sirva en ese examen de autoconciencia. Siguiente pregunta, ¿te dan ataques de ansiedad o de pánico cuando las cosas no te salen bien? Y que de repente ves que algo faltó, inmediatamente empiezas a sentir dentro de ti esa ansiedad, ese pánico, ese estrés. ¿Por qué? Porque las cosas no salieron exactamente como tú lo habías pensado. Siguiente pregunta, ¿tu filosofía es que más es sinónimo de mejor? Porque si tu filosofía es de que más es sinónimo de mejor, pues quiere decir que en este momento lo que lograste no estás satisfecha o satisfecho con ello y por lo tanto vas a buscar una mejoría. Y por eso yo hablaba hace un rato de que aquí puede haber una ambivalencia, porque una cosa es que yo quiera hacer las cosas mejor, que yo quiera mejorar como persona, que yo quiera mejorar mis relaciones, que yo quiera mejorar mi aspecto profesional, en fin, cualquiera de las áreas de nuestra vida, está bien, pero no obsesionarnos con ello y que los resultados que vayamos logrando estemos satisfechos con ellos, pero eso no quiere decir que nos vamos a estancar ahí y caer en nuestra zona de confort. No, a partir de ese momento, ya una vez que logré ese nuevo resultado, ¿qué es lo que puedo hacer yo en adelante con el objetivo de mejorar específicamente esa parte? Otra pregunta, ¿no confías en nadie? Y si tú estás contestando que no, pues puede ser un atisbo de que a lo mejor ahí hay un perfeccionismo que está dentro de ti. ¿Por qué? Porque cuando tú no confías en nadie, quiere decir que no confías en lo que dicen, no confías en lo que hacen y por lo tanto mejor prefieres tú
asumir esa tarea, asumir ese trabajo, asumir la responsabilidad, inclusive en cualquiera de las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos confiando en las otras personas. Siguiente pregunta, ¿delegas o quieres hacerlo todo tú? Porque te sale más rápido, porque en tu opinión te sale mejor, porque las demás personas no lo saben hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, yo me he encontrado con personas en coaching, sobre todo mamás, que no le delegan a los hijos ni siquiera el que hagan su cama, el que tiendan su cama. ¿Por qué? Porque ellos quieren que la cama quede perfecta. Por lo tanto, yo como mamá, yo te la voy a hacer. Independientemente de ese control que tú tienes, ¿qué mensaje le estás dando en este caso a tu hijo? Que aquí vienen estas dos partes. ¿Qué tanta necesidad, otra pregunta, qué tanta necesidad tienes de demostrar a los otros? De demostrarles que tú sí sabes, que tú sí puedes, que lo puedes hacer mejor. ¿Qué tanta necesidad hay dentro de ti precisamente para demostrar ante las otras personas? Siguiente pregunta. ¿Crees que nadie está a la altura? Y esto también tiene que ver con esta parte del perfeccionismo, porque entonces estoy pensando que yo sí puedo hacer las cosas, que yo sí estoy a la altura, pero que a lo mejor tú no lo estás. Por lo tanto, si además no confío en ti, considero que no estás a la altura y por lo tanto mejor yo lo voy a hacer para que quede tal y como lo estamos pensando. El amor que te brindan no es suficiente. Y esto, por supuesto, pues tiene que ver con las relaciones tanto de pareja como de hijos, etcétera. Entonces, el amor que te brindan, consideras que para ti no es suficiente, porque entonces quiere decir que el amor que tú estás brindando, esa interpretación que tú tienes del amor que estás brindando, es lo perfecto. Y por lo tanto, estás esperando que en la misma proporción venga ese amor para ti. Y no quiere decir que la otra persona, porque no te quiere igual, como lo dice Jorge Bucay, porque no te quiere igual, no quiere decir que no te ame, no quiere decir que no te quiere a su manera, te ama a su manera, ¿sí? Y a lo mejor dista mucho de lo que tú quisieras, pero estamos hablando de interpretación de acciones. La siguiente, hacerlo bien no basta, sino que quieres mejorarlo y que, como decía hace un rato, está bien como parte de un mejoramiento personal, pero no como parte de una obsesión. ¿Te has convertido tú en un rastreador o en una rastreadora de fallas de los otros? ¿Le andas buscando las fallas a todo mundo? Todo lo que hicieron mal, todo lo que les faltó hacer. De casualidad, en alguna ocasión, si en tu casa otra persona ha lavado los trastes, los platos, le encuentras exactamente en donde no pasó el agua, en donde no pasó el jabón, y entonces te estás convirtiendo en un rastreador o en una rastreadora de fallas de los otros, cuando a lo mejor no estás volteando a verte para ver cuáles son las fallas que tú tienes como ser humano. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues también cometemos esos errores y por supuesto las fallas son el pan nuestro de cada día. ¿Estás orientado al deber más que al placer? Entonces, fíjate cómo todas estas preguntas nos llevan a que, de acuerdo a las respuestas que le estamos dando cada quien, sí nos dan un panorama muy amplio de qué tan perfeccionista soy yo y cómo lo estoy llevando a cabo yo en mi vida. Yo siempre he dicho que hecho es mejor que perfecto. ¿Por qué? Porque en ocasiones, como me estoy esperando al momento perfecto, estoy esperando a tener a que todas las circunstancias, a que el universo esté operando a mi favor en ese momento actuar, entonces dejo de hacer. Y en ese dejar de hacer, en ese dejar de decir, mira, el otro día en coaching me encontraba una persona que me llamó y acudió a mí porque trae una situación muy particular respecto al perdón. Un perdón que no ha otorgado. Y cuando yo le preguntaba desde cuándo traía este pendiente, ella me decía que aproximadamente unos 15 años. Imagínate emocionalmente el traer, nada más estoy hablando de una sola situación de vida, de una sola historia de su vida. 15 años traer ese pendiente
de si otorgo o no otorgo el perdón. Y ella me decía, es que no ha sido el momento adecuado para generar esa acción. ¿Cuál es el momento adecuado? El que estés tú sola con esa persona para poder hablar, el que estén en un conglomerado, o cuál es el momento perfecto. Entonces siempre a todos los momentos le encontraba un motivo por el cual no generar esa acción, pero por lo tanto ella seguía con esa carga emocional, y que si además tú dijeras es una carga emocional que ahí la tienes y no pasa nada, bueno, pues ahí la puedes ir guardando. Pero ¿qué pasa cuando cada vez que te acuerdas le vas aumentando esa parte de negatividad por no estar generando ese perdón? Entonces obviamente la carga siempre va siendo muchísimo, muchísimo mayor. Yo creo que valdría la pena el diferenciar este perfeccionismo del que estamos hablando, que es un perfeccionismo desadaptativo, en donde estábamos hablando de la creación de estándares muy altos, de las autoevaluaciones totalmente inflexibles, en donde tenemos que ser niños de 10 porque un 9, no, eso no va con nosotros, ¿no? En donde hay una obsesión por la mejora continua, en donde los resultados nunca son satisfactorios, en donde tenemos esa actitud de todo o nada, de pésimo o de perfecto. Yo creo que si lo diferenciamos del perfeccionismo adaptativo o saludable, como le llaman también en la parte de la psicología, es de que sí debemos de establecernos estándares, por supuesto, pero estándares que sean, yo digo que deben de tener tres aspectos. En primer lugar, estándares de motivación, estándares que te motiven, estándares en los cuales aparezca un motivo por el cual quieres tú hacer eso, sin esa necesidad de que salga perfecto. En segundo lugar, debe haber disciplina. Dentro de esos estándares, debe haber disciplina. ¿Para qué? Para que lo lleves a cabo sabiendo que eso que vas a realizar te va a generar un resultado, y que si al final de cuentas no fue el resultado que esperabas, bueno, ok, en una segunda ocasión puedes mejorar aún más ese resultado, pero que va a llegar un momento en el que tú te sientas satisfecho o satisfecho, y que sin ningún problema simple y sencillamente puedas soltar ya esa situación. Y por el otro lado, que ese estándar que estás metiendo sea un estándar con flexibilidad. Yo recuerdo a una de mis grandes maestras en el desarrollo humano, Marina Busali, que tal vez tú la conozcas, de acá de México también, que ella decía, hablando de los límites que tenemos que establecer, no solo con los hijos, sino en general en todas las relaciones, y decía, uno de los aspectos más importantes que deben de tener todos estos límites es de que estos deben de ser flexibles. Y esta palabra en lo personal a mí se me quedó muy, muy grabada, porque precisamente yo te digo, o sea, yo procuraba ser un perfeccionista total en todas las áreas de mi vida. Y créemelo que nunca logré esa perfección, ni en ningún trabajo, ni en ninguna actividad, ni en ninguna relación, ni nada, pero sí lo único que me provocó fue estrés y ansiedad. ¿Cuál sería el círculo vicioso, digo yo, del perfeccionismo? Yo creo que este círculo empieza desde el momento en que nos establecemos metas, entrecomillado, perfectas. Ese es un error que estamos cometiendo, porque una cosa es de que tú te establezcas una meta, un objetivo que quieras alcanzar, que está bien, eso forma parte del estándar de la motivación y está perfecto, pero otra cosa es de que sea una meta perfecta, que sea tu ideal, independientemente que a través de la visualización tú puedas visualizar tus ideales, y está bien, pero esas metas, al final de cuentas, tienen que ser aterrizables, tienen que ser logrables para que las puedas alcanzar. Entonces, si estamos empezando en este círculo vicioso del perfeccionismo con las metas perfectas, bueno, pues ahí ya estamos iniciando mal, porque ¿cuál sería el segundo paso? Vendría el pánico al error o al fracaso, porque como yo mismo me estoy estableciendo este estándar, esa meta perfecta, inmediatamente dentro de mí va a empezar a funcionar esa parte que me dice aguas con el error, aguas con el fracaso. Y obviamente al traerlo yo en mente, todos sabemos que pues también lo estamos atrayendo. Y ahí es en donde se puede crear esa obsesión de la que hablábamos hace un rato. ¿Cuál es el siguiente paso dentro del círculo? Que al tener este pánico al error o al fracaso,
probablemente venga un retraso en esas metas en esa meta perfecta que yo me estoy estableciendo. Y cuando viene este retraso, yo puedo caer, en primer lugar, en una parálisis, y esta parálisis me va a empezar a crear estrés, este estrés me va a crear ansiedad, y bueno, pues todo lo que ya sabemos. ¿Por qué? Porque este retraso derivado del miedo que estoy teniendo de no lograr ese objetivo, esa meta que es perfecta, pues me va a crear esta parálisis. Y por lo tanto, en esta parálisis voy a posponer mis metas o inclusive las voy a abortar. Voy a decir, mejor no lo hago, como las condiciones no están dadas, como no reúno las circunstancias necesarias, como no es el momento adecuado, como no estoy en la situación. Digamos, este encierro mágico, como le llamo yo a este retiro que tenemos por consecuencia de la pandemia, es un momento en el cual a lo mejor de entrada nos paralizamos o que sirvió de aliciente precisamente para lograr una meta, pero que esa meta sea medible, sea lograble y que sea alcanzable, que la podamos alcanzar y que no nos vayamos paralizando. Cualquier paso que vayamos dando cada día en pos de esa meta, bueno, pues nos va a ayudar y no nos va a hacer sentir mal, al contrario, nos va a hacer sentir bien. Entonces, puede ser que esa parálisis nos haga que abortemos nuestra meta o simple y sencillamente la dejamos ahí durmiendo. Y por supuesto, cuando llega a suceder esto, viene dentro de nosotros esos pensamientos autosaboteadores de crítica, de culpabilidad, inclusive hasta de castigo. ¿Por qué? Porque si yo sé que lo podía hacer, si yo sé que lo podía lograr, si yo sé que podía emprender, al final de cuentas lo fui dejando y obviamente la culpa, la crítica y el castigo, autocastigo, pues aparecen dentro de mí. Y estos hechos, estos elementos autosaboteadores me van a crear mayor desánimo y por lo tanto mayor ansiedad. Y esto va a tener una repercusión en mi autoestima, que por supuesto, al no sentirme yo capaz de lograr esa meta por mi perfección, entonces va a hacer que mi autoestima inmediatamente baje. No quiere decir que la autoestima se elimine. Yo siempre he dicho que la autoestima, y yo no sé si tú estés de acuerdo conmigo, la autoestima, para mí, no sé, allá en Panamá, como le llamen, aquí le llamamos a este juego los niños el sube y baja, en donde en un extremo se sienta un niño y en el otro niño pues, se están subiendo y bajando. Yo digo que la autoestima es algo similar a esto, en donde habrá momentos en donde nuestra autoestima esté muy baja y otros momentos en donde esté muy alta, pero siempre va a estar en movimiento. Rara vez va a estar equilibrada. Puede estar, pero puede ser por momentos e inmediatamente se va a seguir moviendo y habrá ocasiones que esta que estaba alta de repente baje y de repente la otra esté subiendo. Entonces es como este juego del sube y baja de nuestra autoestima, en donde no es de que nos quedemos sin autoestima, no, simple y sencillamente el nivel de la autoestima, de nuestra autoestima, está bajando. Y es el caso de este círculo vicioso del perfeccionismo. Y obviamente cuando baja nuestra autoestima, viene ese desánimo, vienen nuevamente los pensamientos autosaboteadores y viene nuevamente la ansiedad, el estrés, el pánico, inclusive en muchas ocasiones, para llegar al final de cuentas a una sensación de fracaso. Y ahí es en donde se cierra precisamente este círculo del perfeccionismo, con esa sensación de fracaso que estamos teniendo, porque al haber pasado por todas esas fases y al no haber sido capaces de darnos cuenta que no es de que seamos incapaces para lograr esa meta, no, sí la podemos lograr, sino lo que pasa es de que ese hábito que tenemos, esa creencia, esa forma de ser respecto al perfeccionismo, hace precisamente que todo lo demás, simple y sencillamente, ya no lo podamos llevar a cabo. Hay una parte que yo digo que es en la forma en que cuando nos damos cuenta de ello, es la forma en la cual podemos empezar a revertir esta situación que traemos del perfeccionismo. Y es a lo que yo le llamo el triángulo del destino. Este triángulo del destino, como su nombre lo dice, tiene estas tres fases. En primer lugar, todos tenemos un libre albedrío. Este libre albedrío es nuestra libertad de pensamiento.
Es decir, cada uno de nosotros tenemos esa libertad para pensar y darnos cuenta si esos resultados que hemos obtenido hasta este momento han sido los resultados que nosotros deseábamos. Si sí son, bueno, pues qué bueno, hay que felicitarnos y hay que continuar. Pero si no son, y si al contrario ha quedado una sensación de fracaso, de baja autoestima, de todo lo que acabamos de ver en el círculo vicioso, bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es que este libre albedrío nos hace precisamente el determinar de que por mucho que yo haya tenido muy arraigado esta parte del perfeccionismo, pues no me está dando resultado. El segundo punto dentro del triángulo del destino está la libre elección. Entonces, el primero es el libre albedrío, el segundo es la libre elección, en donde yo, de acuerdo a esos resultados, tengo un gran poder y cada uno de nosotros tenemos ese gran poder y ese poder es el poder de elegir qué es lo que yo quiero en mi vida. Yo hasta ahorita no me he encontrado en sesiones de coaching y con gente que he platicado después de cursos o de congresos que me digan que quieren una vida peor a la que tienen. Hasta ahorita no he encontrado. Al contrario, son personas que siempre me dicen que quieren mejorar su vida, que quieren una mejor calidad de vida, que quieren ser mejores en determinado aspecto de su vida, etcétera. Entonces, derivado de este libre elegir, es en donde nosotros, cada uno de nosotros, podemos decidir qué es lo que yo quiero de mi vida. Entonces, si por un lado me estoy dando cuenta que los resultados que me ha generado mi forma de actuar perfeccionista no han sido los que yo he querido, bueno, pues tengo esa libertad de elegir qué es lo que necesito cambiar de mí para empezar a lograr los resultados que yo deseo. Y el tercer punto dentro del triángulo del destino es la libre actuación. Entonces, el primero fue el libre albedrío, el segundo es la libre elección y el tercero, la libre actuación. Esta libre actuación pues, es nuestra libertad de conducta, en donde cada uno derivado de nuestra forma de ser, derivado de nuestros resultados, de las experiencias que hemos tenido en la vida, tenemos esa libertad de actuación y entonces yo elijo si este camino que he elegido para continuar en el perfeccionismo, en el carril del perfeccionismo, bueno, pues está bien, es una elección que se está tomando, es una decisión y es una actuación o conducta o comportamiento y pues está bien, no hay problema. Aquí yo lo único que digo es de que si estamos eligiendo ese camino, pues después no se vale quejarse. Y tampoco se vale echarle la culpa a las otras personas porque ellos no se quieren subir a ese carril del perfeccionismo. Pero si yo decido salirme de ese carril e irme al carril de la flexibilidad o del perfeccionismo saludable, si lo quieres llamar desde el punto de vista psicológico, en donde tenemos estos estándares de motivación que habíamos dicho, de flexibilidad. Bueno, pues ok, está bien. Entonces yo me muevo de carril, me voy sobre esta parte en donde sé que durante el camino en pos de esa meta, de ese objetivo, pues seguramente me voy a encontrar con muchos obstáculos, los cuales yo libremente elijo qué hacer con esos obstáculos. Ahorita me acuerdo de una reflexión en donde hay un señor que un día sale de su casa, ya arreglado para irse a la casa, va con prisas y todo, sale, va por la acera de su casa y de repente se cae en un agujero que hay ahí. Y bueno, pues ya se levanta y dice, qué barbaridad, nunca había visto este agujero aquí, todo y se sigue. Al día siguiente, como tiene prisa y quiere llegar rápido al trabajo y todo eso, vuelve a caer en el mismo agujero. Pero ¿cómo no me acordé que había un agujero aquí en la acera de mi casa? Bueno, mañana ya no me pasa. Llega el tercer día y así son varios días y siempre llega un momento en el cual se acuerda, va caminando, se acuerda de último momento, en ese momento se detiene, pero la propia inercia que llevaba del caminar lo hace caerse nuevamente al agujero. Y entonces dice, pero qué tonto soy. ¿Te acuerdas lo que hablamos hace un rato de la forma en que nos estamos hablando cada uno de nosotros? Pues es exactamente, pero qué tonto soy. Si yo ya sabía que estaba esto, ¿cómo no me acordé antes de este agujero? Bueno, pasan los días y sigue cayéndose y cayéndose y cayéndose y cayéndose, hasta que un día ya completamente con esta voluntad que tuvo de decir, ahora sí me voy a fijar para no volver a caer en el camino, sale, llega exactamente a donde está el agujero y en ese momento, por azares del destino, voltea y se da cuenta que del otro lado también hay otra acera. Y a partir de ese momento se cambia la otra acera
y empieza a caminar, porque en la otra acera ahí no hay ese obstáculo que estaba teniendo acá. Igual tenemos aquí, si yo elijo el carril del perfeccionismo, ¿cuáles van a ser los resultados que yo voy a ir teniendo al ir sobre este carril? Pero hay otras opciones y tenemos que buscar estas otras opciones. ¿Para qué? Para lograr lo que cada uno de nosotros deseamos. ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a hacer un ejercicio, si tú estás de acuerdo, allí en donde estás en tu casa, si estás sentado, sentada, si estás parado, no hay ningún problema, se puede hacer de cualquier forma. Mira, el ejercicio consiste en lo siguiente. El objetivo, la meta que debemos alcanzar es la siguiente. Con nuestra mano izquierda tenemos que dibujar en el aire el número 6. Ese es el objetivo, esa es nuestra meta. Dibujar con nuestra mano, nuestro brazo izquierdo, dibujar en el aire el número 6. Esa es nuestra meta. ¿Estás de acuerdo? Ok. Ya veo que ya lo están haciendo y todo. Ok. Ahora, hay ciertas restricciones que tenemos que poner al ejercicio. Y esa restricción es de que así como estás tú sentada, veo que todos están sentados, por lo que alcanzo a ver aquí, los que no tienen su pantalla, bueno, como estés, si estás parado, lo puedes hacer parado, nada más detente de alguna silla o algo para que no te vayas a caer. Ok. Izquierda, ¿no? Así como levantaste el brazo izquierdo, bueno, esa, la que está del mismo lado. Levanta tu pierna izquierda que quede en el aire y con tu pierna izquierda empieza con tu pie a dar círculos con tu pie en el sentido de las manecillas del reloj. Nada más haz eso. Con tu pie, yo aquí no se alcanza a ver el pie, por eso lo estoy haciendo con el brazo, pero es simplemente para que lo veas. Todavía no lo hagas, todavía no hagas el número 6, apenas vamos en donde acostumbra a tu cuerpo. Hablábamos hace un rato de la conexión también de cerebro con el cuerpo. Entonces, acostumbra a tu cuerpo que está dando con tu pie izquierdo vueltas en círculos en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Ya lo acostumbraste? Ok. Entonces, ahora, sin dejar de dar vueltas con tu pie en el sentido de las manecillas del reloj, sin dejar de dar estas vueltas, levanta tu brazo izquierdo, sigue dando vueltas con tu pie y ahora haz y dibuja el número 6 con pero que no se te devuelva el pie, que no se vaya en sentido contrario. ¿Se te devolvió? ¿Se te fue en sentido contrario? No. ¿Por qué? A ver, seguramente lo que pasa es de que Está sincronizado. yo te decía hace un rato, tenemos que acostumbrar y avisarle a nuestro cerebro que estamos haciendo un movimiento. Y acuérdate que hablamos de la sinapsis, las sinapsis que se crean acá arriba. Entonces, vuelve a levantar tu pie izquierdo, empieza a darle vueltas en el sentido de las manecillas del reloj y avísale a tu cerebro que estás haciendo ese movimiento para que tu cerebro cree esa conexión, esa sinapsis, y sepa que tú estás haciendo ese movimiento y que tú tienes el control, ¿eh? Porque además es tu pierna, ¿no? Y es tu pie. Ok, sin dejar de darle vuelta, vuelve a levantar el brazo y ahora dibuja el número 6, pero que no se te devuelva el pie. ¿Se te devolvió nuevamente? Ok, si se te devolvió nuevamente, entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que buscar otra opción, tenemos que salirnos de este carril por el que vamos para ver cómo podemos lograr este objetivo de dibujar este número 6. Alguien de aquí que pueda abrir, que ya sepa cómo se puede hacer y que pueda abrir su micrófono, ¿sabe cómo se hace? A ver, está levantando por ahí la mano Ivonne, veo. Sí. Ah, bueno, A ver, Ivonne. lo dibujé así, de abajo para arriba. O sea, empezaste por la bolita Por la pancita. y terminaste en la parte de arriba. Por la pancita y luego me voy para arriba. Y ya así A va en ver. el mismo sentido que mi pie. Perfecto. Entonces, a ver, vamos a hacer el ejercicio. Vuelve a levantar tu pie, vuelve a circular tu pie en el sentido de las manecillas del reloj. Y ya que lo estás haciendo, levanta tu brazo izquierdo y ahora haz el 6 tal y como nos está diciendo Ivonne, empezando por la parte de abajo y terminas en la parte de arriba. ¿Se te regresó el pie? Ya no, porque ya va en el mismo sentido. Gracias, Ivonne. Gracias por... Fíjate cómo en un momento dado estamos tan acostumbrados, somos seres de hábitos.
Y yo diría que esos hábitos que tenemos desde chicos nos vuelven prisioneros de esos hábitos, prisioneros de nuestras creencias, prisioneros de nuestros pensamientos. Y por lo tanto, siempre nos acostumbramos a hacer todas las cosas de la misma manera. Entonces, si yo ya me acostumbré a ser perfeccionista, yo voy a seguir en ese carril del perfeccionismo y en mi cabeza no va a entrar que hay otra opción, que hay otro carril al que tengo que ir para hacer las cosas diferentes a como las he hecho hasta este momento y de ahí generar un resultado nuevo que a lo mejor es el que yo estaba buscando y ahorita yo te doy un aplauso. ¿Por qué? Porque lograste este objetivo de hacer el 6 y fíjate, tan somos seres de hábito que cuando entramos a la escuela, yo me imagino que en Panamá y de donde nos están viendo es igual, el 6 que nos enseñaron siempre empezaba desde arriba y terminaba en la bolita, ¿o no? El 6 siempre empezaba, y así nos enseñaron, el maestro o la maestra se ponía en el pizarrón y escribía el 6, pero siempre empezaba desde arriba. ¿Y por qué no lo empezamos desde abajo y terminamos arriba? Y entonces obtuvimos el resultado, pues sí, sí lo estamos obteniendo. Entonces fíjate cómo esta parte del triángulo del destino, aquí es en donde se refleja perfectamente, en donde estamos hablando del libre albedrío que cada quien nosotros tenemos, que es la libertad de pensamiento. Y entonces, a ver, si yo no tengo los resultados que deseo, pues necesito cambiar. La libre elección, que es la libertad de opción, que es lo que estamos haciendo, ¿cuántas opciones hay adicionales a lo que he venido haciendo? Y el tercero, la libre actuación, que es la libertad de conducta. Y entonces generar un cambio dentro de mí para entonces empezar a crear nuevas formas de hacer las cosas. ¿Cómo le podemos hacer todo esto? Fíjate que yo me he encontrado, sobre todo en coaching, que muchas de las personas sabemos que queremos un cambio, sabemos que hay una necesidad interna de ese cambio, pero no sabemos cómo. Yo me he encontrado, por ejemplo, que parejas que me dicen, es que nadie nos enseñó a ser padres, nadie nos enseñó a ser parejas, se va aprendiendo en el camino. Bueno, pues sí, forma parte de eso. Pero hoy por hoy ya tenemos muchos elementos a través de los cuales cada uno de nosotros podemos empezar a generar este conocimiento que nos lleve precisamente a determinar cómo puedo yo hacer las cosas de una forma diferente. ¿Para qué? Pues simple y sencillamente para mejorar, para salirme del carril en el que voy y poder realizar las cosas. Y para ello, yo te voy a proponer, no se va a poder hacer ahorita aquí durante la transmisión, pero para que tomes nota y lo hagas posteriormente a la transmisión, en la Universidad de Harvard existe hoy por hoy lo que se llama la ciencia de la felicidad. De ahí surge el nombre y es de lo que mencionaba Ninochka al principio, del por qué el feliciólogo. Bueno, se los comento. Mucha gente me dice, ¿qué te dices feliciólogo porque eres muy feliz? Y yo les digo, a ver, para empezar, la felicidad, para mí, de acuerdo a lo que he estudiado y de acuerdo a mi propia experiencia, la felicidad no es un estado. Para mí, la felicidad es un momento. Por lo tanto, bajo esta nueva óptica, si para mí la felicidad fuera un estado, entonces yo sí podría decir que soy feliz, porque es un estado. Y sabemos que cuando es un estado, pues puede durar X tiempo, entonces soy feliz. Pero como para mí la felicidad no es un estado, sino es un momento, yo me he vuelto muy observador de todos esos momentos que me brindan alegría, bienestar, satisfacción, plenitud, en una palabra, felicidad. Entonces, al ser observador de esos momentos, yo gozo ese momento, pero es un momento, no tiene duración, puede durar 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, media hora, 1 hora, no lo sé, pero son momentos que se dan. Y cuando tú los gozas, eres observador, observadora de ese momento y los gozas, se te quedan ya dentro de ti como parte de tu equipaje que ya traes emocional para que en un momento dado tú lo puedas sacar y recordar todos estos momentos de felicidad, de bienestar, de plenitud, de satisfacción que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, sobre esta base, yo digo, yo no es de que sea feliz, yo estoy feliz. Cuando hablamos de ser feliz,
estamos hablando de una permanencia. Cuando digo que estoy feliz, no hablo de permanencia, sino simplemente hablo de cómo me siento en este momento. Dentro de un minuto, pues no sé cómo vaya a estar yo, pero en este momento estoy feliz y por lo tanto lo gozo. Bueno, derivado de esto, ahí va el por qué, Ninoshka, el por qué me autonombro como feliciólogo y que es algo que siempre me están preguntando. En este Instituto de las Ciencias de la Universidad, allá en la Universidad de Harvard, se habla de esta parte en donde cuando tú te vuelves observador de ti misma o de ti mismo, bueno, te das cuenta de esos momentos de felicidad que tienes y por lo tanto los feliciólogos nos dedicamos en primer lugar a estudiar la felicidad, pero estudiarla desde un punto de vista científico, no nada más de la risa, no se trata de eso, sino desde un punto de vista científico, qué es lo que pasa en nuestro cerebro y sobre todo con todos los adelantos que tenemos en cuanto al conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro y toda nuestra biología y todo esto, hoy por hoy ya sabemos qué áreas de nuestro cerebro y cómo repercuten toda nuestra biología y sobre todo en nuestra química interna a través, por ejemplo, de las endorfinas y cómo nosotros mismos nos podemos crear esos momentos de felicidad. Entonces, los feliciólogos nos dedicamos a estudiar la felicidad. Segundo lugar, a practicar la felicidad, es decir, a construirnos la propia felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad normalmente la buscamos o la perseguimos. Y no, se trata de construirla. Si además te llega y la buscas y te encuentras, bueno, qué bueno, pero esto ya es adicional, esto es externo. En cambio, cuando tú la construyas, eso es de ti. Entonces, por un lado, investigamos, por el otro lado, la practicamos y en tercer lugar, la promovemos. Son esas tres partes, Ninoshka, y para todos, de lo que hace precisamente un feliciólogo. Bueno, yo te comento esto porque yo te sugeriría que para ver cómo estás tú internamente y sobre todo saber cuáles son esas fortalezas que tú tienes y que a lo mejor te vas a llevar una sorpresa, hay un test dentro de la página, ahorita te digo cuál se llama el test VIA, así VIA, o prueba VIA, 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 que es el test VIA de las pruebas de las fortalezas personales. La página en donde se encuentra este test es www, y te lo voy a decir en inglés porque así viene la página, www.authentic-happiness.edu. Te lo vuelvo a repetir, www.authentic-happiness.sas.edu. Bueno, tú ahí puedes entrar. Este es un portal de la Universidad de Pensilvania, si no mal recuerdo. Sí, de la Universidad de Pensilvania. Aquí lo estoy teniendo. Álvaro, espérame, es SAS. Ajá. Esta es la página de ahí de la Universidad de Pensilvania. La estoy abriendo ahorita aquí en vivo para que la puedas ver y que te pueda salir. Bueno, aquí lo que tienes que hacer en primer lugar, la puedes inclusive seleccionar el idioma en el cual la quieres, por si no la quieres, viene en inglés, pero puedes seleccionar tú el idioma. Te tienes que registrar en esta página y ya una vez que te registraste, hay un link que habla de todos los test o todos los cuestionarios. Ahí buscas este test, lo abres, son 240 preguntas que tú tienes que contestar. Si ahorita cuando te dije 240 preguntas dijiste, ¿cuántas? Hay que revisarnos a ver qué es lo que está pasando ahí. Son 240 preguntas, pero no creas que tienes que hacer todo un libro. No, las contestas aproximadamente en unos 20, 25 minutos. Ya que terminas de contestar las 240 preguntas, hasta abajo del test, del cuestionario, viene un link en donde tú mandas todas esas respuestas. Inclusive todas son de opción múltiple, entonces tú vas a ir contestando ahí cada una, es muy rápido. Ya que termines, te vas a ese link, lo mandas. Aproximadamente a los 20 minutos, media hora,
vas a recibir la respuesta, la retroalimentación, en donde te van a decir que cada uno de nosotros tenemos 24 fortalezas personales que no son comunes prácticamente a todas las personas. Pero de esas 24 fortalezas, este cuestionario te van a regresar cuáles son tus 5 fortalezas que tú tienes. ¿Y qué crees? Que el perfeccionismo no viene como fortaleza. Pero la flexibilidad sí viene como fortaleza. Entonces, para que tú te estés dando cuenta cómo en un momento dado, cada uno de nosotros, al contestar este cuestionario, bueno, lo único que va a pasar es de que, en primer lugar, nos vamos a dar cuenta de cuáles son esas 5 fortalezas que cada uno de nosotros tenemos. Ahí te puedes llevar una sorpresa porque te pueden salir fortalezas que dices, ay, ¿a poco yo soy así? Y a lo mejor ni cuenta te das, otras pues las vas a confirmar. Tiene muchos aspectos estos resultados, porque además de que te das cuenta cuáles son esas 5 fortalezas que más has puesto en práctica durante tu vida, y que por lo tanto ya es una fortaleza dentro de ti, también te das cuenta cuáles son las 19 fortalezas que no has practicado en tu vida en forma consecuente. No quiere decir que nunca las hayas practicado, seguramente las has practicado, pero a lo mejor las has practicado poco. Y entonces, derivado de esto, bueno, pues lo único es que lo que tienes que hacer es empezar a practicar esas. Y a lo mejor una de las que no te salen, si es que eres perfeccionista, es la de la flexibilidad. Entonces ahí te tendrías que ir dentro de esta página, ahí viene lo que significa cada una desde el punto de vista de las ciencias de la felicidad, lo que significa cada una de estas fortalezas personales que cada uno de nosotros estamos teniendo. Cuando tú ya tienes todo esto, bueno, ya tienes un panorama mucho más amplio y ahí, derivado de esas fortalezas, tú puedes empezar a generar acciones que rompan este círculo vicioso del perfeccionismo que acabamos de platicar hace un rato y que empieces a darle la vuelta a esta forma de actuar, que yo estoy seguro que tal vez te trajo buenos resultados. Yo no digo que no, porque esta parte del perfeccionismo adaptativo, pues está bien el querer ser mejor, el querer hacer las cosas bien, que salgan pues lo mejor posible, sí, mientras tenga un motivo, pero que ese motivo no se convierta en obsesión. Esa es la gran diferencia que existe entre el perfeccionismo adaptativo y el desadaptativo. Y por el otro lado, el tratar de estudiar las que no has practicado mucho, y si dentro de eso está la flexibilidad, bueno, pues al final de cuentas llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque con lo único que vas a lograr, bueno, pues va a ser una mejoría en tu vida. Ahorita me acordé de una reflexión también en donde un perfeccionista que además se acepta como perfeccionista y además no nada más se acepta como perfeccionista, sino se dice perfeccionista crónico, va a terapia con el psicólogo y ya le platica y entonces el psicólogo le dice, así que entonces usted lo que quiere es curar su perfeccionismo. Y el señor le dice, no, lo quiero mejorar. Ya, si estamos en ese extremo, bueno, pues ya, imagínate ya qué grado de perfeccionismo llegamos a tener cada uno. Este test derivado de esta página que te acabo de comentar de las ciencias de la felicidad, se deriva de lo que hoy se conoce como la psicología positiva. Esta psicología positiva que surgió allá en los Estados Unidos, allá a fines de los 70, muy a finales de los 70, con el doctor Martin Seligman, él se hizo una pregunta que a la postre derivó en lo que hoy conocemos como la psicología positiva. Él decía, a ver, la psicología tradicional que tenemos está enfocada a solucionar todos aquellos males que las personas tenemos, todos aquellos trastornos que las personas tenemos. Pero ¿por qué si en efecto pues muchas de las personas tenemos trastornos, tenemos males, tenemos heridas, hay situaciones que hay que trabajar, que hay que sanar, que hay que superar y todo esto? Pero también es cierto que hay personas que a pesar de tener todo esto, logran sus objetivos, logran sus metas.
alcanzan el triunfo. ¿Qué es lo que hacen esas personas para alcanzar esos triunfos, alcanzar esas metas? Entonces el doctor Seligman se encarga de empezar a estudiar a todas estas personas, tuvo determinados referentes para hacerlo, empieza a estudiar y de ahí surge precisamente lo que hoy por hoy se conoce como la psicología positiva. No en un plan de optimismo barato, no, sino en un plan, como yo decía hace un rato, de investigar desde el punto de vista científico qué es lo que sucede dentro de nosotros para generarnos esos momentos de satisfacción, esos momentos de placer, el ser observadores de ellos y de ahí empezar a determinar qué cambios necesito hacer dentro de mí para de ahí mejorar mi vida. Y uno de ellos, creo yo, no sé tú cómo lo veas, pero uno de ellos es el perfeccionismo. Pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna queja, por supuesto. Y por supuesto estamos aquí a tus órdenes, Ninoshka. Bueno, creo Tengo que una después de... pregunta. Espérenme un momento. Creo que después de esta magistral ponencia hay muchas preguntas, hay muchas dudas, pero les voy a pedir por favor que lo hagamos de forma ordenada para que todos podamos participar. Entonces levanten sus manos los que quieran hacer preguntas para que podamos llevar una guía, ¿no? Y no estemos 2 o 3 personas hablando al mismo tiempo. Álvaro, yo voy a empezar haciéndote la siguiente pregunta. Una vez te das cuenta de que pues estás en una rigidez de pensamiento, cuando estás pues queriendo que algo se muestre de una manera específica en la vida y que no es así, entonces, ¿cuál sería el primer paso que podemos elegir para comenzar a transformar eso? Porque tú, pues, diste el triángulo, pero digamos que el primer paso, o sea, porque bien decía Albert Einstein que haciendo las mismas cosas vamos a obtener los mismos resultados. Para poder cambiarlo, aunque sea un pequeñitito cambio, se va a abrir un universo de posibilidades, porque ya no se va a mostrar igual. Entonces, sí me gustaría, porque para una persona que es rígida de pensamiento, para una persona que es perfeccionista, que acá en Panamá decimos que le estamos buscando la quinta pata al gato, para una persona que está buscando mejorar y mejorar y mejorar y que nunca está satisfecha, necesita conocer, digamos que una pequeña llave, o sea, el primer paso que podría dar. Mira, yo siempre he considerado que todas las personas tenemos un gran poder. Y ese poder es con el que generalmente podemos iniciar cualquier camino de superación personal. Y ese gran poder yo le llamo el poder de darnos cuenta. Cuando no somos conscientes, y aquí hago la aclaración, estoy hablando de conciencia con SC, porque existen las dos, conciencia con C y conciencia con SC. La gran diferencia que yo hago es de que la conciencia con C nada más es la conciencia que tenemos derivado de nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos. Entonces tenemos conciencia de todo ello a través de lo que percibimos, de lo que vemos, de lo que olemos, etcétera. Pero cuando es conciencia con SC es porque ya estamos metiendo ese razonamiento, ese pensamiento que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, si yo me estoy dando cuenta que los resultados que estoy obteniendo en cualquier área de mi vida, y no estoy generalizando a toda, en cualquier área de mi vida, no son los que yo quisiera, me doy cuenta, en primer lugar, que los resultados que estoy obteniendo no son los que yo quiero, no son los correctos para mí. Por lo tanto, ese sería el inicio para crearme esa conciencia de que algo está mal, de que algo tengo que cambiar, de que en algo me tengo que fijar para de ahí empezar a generar, ya meter esta parte del triángulo en donde ya derivado de mi libre albedrío, de mi libre elección y mi libre actuación, ya ver qué es lo que hago. Pero el primer paso es darme cuenta. Y ese darme cuenta en muchas ocasiones se genera a través de un malestar. Hay algo que me dicen, hay algo que sucede que no me gusta, ¿por qué no me gusta? Los resultados que estoy teniendo no me gustan, ¿por qué no me gustan? ¿Por qué siempre me quedo inconforme con lo que hago? ¿Por qué nada más estoy pensando en lo que tengo que hacer y que lo tengo que hacer bien? Es más,
llega un momento en que ni duermo bien por estar pensando en que tengo que hacer algo bien y dejarlo perfecto. Entonces, yo creo que el primer paso, inclusive de acuerdo a lo que nos dice la teoría psicológica, en muchos de los casos nos dicen que el primer caso es la aceptación. Yo digo que antes de la aceptación es el darme cuenta que necesito generar un cambio. Ok, gracias. ¿Alguien más con la mano levantada? Yo creo que Claude quería hablar. No tengo manos arriba. Gracias. Creo yo que tiene que ver también con la capacidad de, no sé si entra la palabra resiliencia de las personas, ¿no? De la capacidad que tienen para poder, bueno, que tenemos para poder darnos cuenta y estar contentos, felices. Entra ahí esa parte, ¿no? Habemos personas que la tenemos más desarrollada y otras personas que no la tenemos tan desarrollada. ¿Tiene que ver eso? Sí, claro que tiene que ver. El problema con los perfeccionistas es de que no ponen en práctica y no se dan cuenta de esa resiliencia. ¿Por qué? Porque se enfrascan tanto en el fracaso, en la culpabilidad, en el autocastigo, en fin, todo lo que estábamos viendo, que no se dan ni siquiera, ya no cuentan ni siquiera el tiempo. Sabemos que la resiliencia es la capacidad que todos tenemos para sobreponernos a una situación adversa. Pero el perfeccionista ni siquiera por estar pensando tanto en lo que hizo mal, en lo que le faltó, en que no salió perfecto algo, en autoculpabilizarse, en autocriticarse, en ser inflexible, que ni siquiera se da el tiempo para generar esa capacidad y por lo tanto dejar pasar un tiempo para qué, para restablecerme y decir, bueno, al final de cuentas los resultados que estoy teniendo pues eran lo que yo quería. El perfeccionista ni siquiera espera a que los resultados se den, sino que siempre está inconforme. Entonces está tan ocupado en eso que no se da cuenta de la resiliencia, que sí la genera, pero no se da cuenta de ella. Le da mayor importancia a ir a solucionar eso que para él está mal. Y ahí estoy de acuerdo contigo, Claude, creo que dices, ¿verdad? En donde dices, bueno, no es tanto que no la hayan desarrollado, es que no se dan cuenta de que tienen esa capacidad y que tendrían que esperar, dejar pasar un espacio, un momento, pues para ver cuáles son los resultados que van a obtener de lo que ya hicieron, ¿no? Gracias. Pero sí estoy de acuerdo contigo, Claude. Gracias. Con gusto. No sé si en el chat haya preguntas también. Bueno, en el chat no tengo preguntas. Bueno, yo sí quería hacer una pregunta. Claro. Cuando dijiste que hay, no sé si eran exactamente qué era, pero estaban los estándares de motivación, el libre albedrío y el poder de la elección y la libre actuación. Dentro de esos, ¿cuál tú piensas que es el más importante o todos son importantes? Desde mi punto de vista, todos son importantes. Mira, yo a esta teoría, yo le llamo el triángulo del destino. Hay mucha gente que dice que nuestro destino ya está escrito y que hagamos lo que hagamos, ya el destino está escrito, así tenía que ser y así será, ¿no? Yo digo que no. Y esto alejado de todas creencias religiosas y todo esto, no, simplemente he visto desde el punto de vista del desarrollo humano, de la superación personal. Si estamos hablando que es un triángulo y es el triángulo del destino, bueno, en la parte de arriba yo pongo el libre albedrío, esa libertad de pensamiento que cada uno de nosotros tenemos. Y entonces, si mi destino ya está escrito, pues ¿para qué le pienso? ¿Para qué elijo? ¿Para qué actúo si ya está escrito? Entonces, haga lo que haga, pues simplemente ahí ya va a estar, ¿no? Hay situaciones, hay momentos, hay personas que inclusive adecúan ese destino a sus propias necesidades. Ahorita me acordé de un cuento, creo que también es de Jorge Bucay, si no mal recuerdo, en donde en una ocasión un rey
sale de casa ahí dentro de todas sus propiedades, del bosque y todo esto, y conforme va caminando se da cuenta que absolutamente todos los troncos de los árboles de ese bosque tienen un círculo blanco y exactamente en medio del círculo blanco está una flecha y le llama mucho la atención. En primer lugar que esté así y en segundo lugar se pregunta, ¿quién es el arquero que tiene esta puntería para que en donde pone el blanco exactamente en medio, ahí pone la flecha? Y entonces se queda con esa idea cuando regresa al castillo, pregunta quién es ese arquero, entonces pide que se lo lleven al castillo, se lo llevan y le dice, oye, es que yo estoy fascinado con esto porque eres un arquero increíble, o sea, me di cuenta de esto y todas tus flechas están clavadas en medio, ¿cómo le hiciste? Y el arquero le dice, bueno, lo que pasa es que esto lo aprendí de mi papá, entonces lo que yo hago es de que yo llego al bosque, tiro la flecha y ya voy con la flecha y encima le dibujo el círculo blanco, ¿no? Bueno, pues en cuántas ocasiones nosotros hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, no, en este triángulo del destino, en donde yo estoy creando o soy co-creador, si yo soy muy creyente también desde el punto de vista religioso, entonces soy co-creador de mi destino. Entonces, en ese triángulo está el libre albedrío, está la libre elección, que no es otra cosa más que la libertad de opción, que yo la pondría en uno de los vértices de abajo, y en donde yo tengo la opción de qué es lo que yo voy a hacer con mi vida. Yo tengo la opción de definir si sí quiero seguir siendo perfeccionista, porque además desde chiquito me dijeron que yo tenía que sacar 10, que tenía que salir en el cuadro de honor, que tenía que tener estándares muy altos, que tenía que ser alguien en la vida, que yo no sé quién sea alguien, pero tenía que ser alguien en la vida, y por lo tanto mis estándares eran muy altos y por lo tanto pues yo me mantengo ahí y además eso lo llevo hacia mis hijos, ¿no? Y a todos los que, y si estoy en una empresa pues los llevo hacia todos mis empleados, ¿no? Entonces ahí es el poder de la libertad de opción, en donde opciones hay que no las quiera yo tomar, bueno, esa es una decisión que yo estoy tomando. Y al final la libre actuación, que es la libertad de la conducta, que es el otro vértice de abajo y que haz de cuenta que estas tres libertades están en cada uno de los vértices y en medio está el destino de cada uno de nosotros, ¿no? No sé si quedó respondido. Gracias, sí. No sé si la señora Lina quería hacer, entró un poquito tarde, pero quería hacer alguna pregunta. Alejandra. Buenas noches a todos, al Buenas señor noches. como anfitrión, opositor como anfitriona. Mire, yo tengo un pequeño problema de que yo no puedo identificar si yo en realidad soy tan perfeccionista o soy disciplinada. Desde niña soy así, en realidad no sé cómo adquirí tanto esa cuestión de ser perfeccionista, pero le voy a dar un ejemplo para poder que usted me explique a mí si es que lo soy o no lo soy. Yo si lavo la ropa, yo la recojo y la doblo de una vez y la ordeno. Ahora no tanto como hace años atrás por problemas de salud. Pero si, digamos, yo cocino, ya en la noche quiero limpiar la estufa, o me gusta tener todo, si ya hago un trabajo en la casa, me gusta recoger todo, botarlo. Y siempre soy así. Pero yo desde joven, cuando tuve mis hijos, yo les enseñé a todos, les delegué funciones a todos, desde el más chico hasta el más grande. Y siempre fue así hasta que ellos crecieron y se fueron. Porque yo les decía a ellos que no todo debía ser como ellos querían, sino que cada uno debía saber que tenía una responsabilidad. Entonces yo quiero ver si yo puedo mejorar eso, en el sentido de que si yo cocino, lavo los platos, lo pongo a escurrir, cuando ya están secos en la mañana lo ordeno todo, o que si eso es una cuestión de disciplina o es una cuestión de perfeccionismo, porque en la universidad era algo mismo. Si hacía un trabajo, yo siempre quería hacer mi trabajo nítido. No mentalizada en que quería ganar siempre una A, porque eso nunca fue lo que yo quise, pero dio la casualidad que siempre tenía buena nota. Pero no estaba concentrada enfáticamente en eso. Pero de repente eso agota a uno de que uno sea como yo soy. Mi hija me dice que yo no descanso, que yo siempre quiero hacer las cosas el mismo día y que siempre estoy pensando que quiero hacer algo y eso también me está dificultando bastante. Así que, y otra cosa, mire, cuando usted dijo que hiciéramos el 6, hiciéramos el movimiento de la manecilla del reloj, así como cambiamos
de hacer, como la señora sugirió, que hiciéramos desde la barriguita hacia arriba, podemos hacer también la misma posición con el pie. Pienso yo, no sé, usted me dice si estoy errada. Así mismo como hacemos el 6, como todos nos enseñaron, podemos coger la técnica de mover el pie en la misma dirección, de arriba hacia abajo, y hacemos la misma función. Eso se creó porque para que el niño, cuando estaba aprendiendo a escribir, el niño escribiera de izquierda a derecha y fuera avanzando. Si él escribe de abajo hacia arriba, eso atrasa la escritura, y el niño se atrasaba. Pero digo, así como se cambió la posición que la señora dijo, también podemos cambiar la posición del pie. No sé si estoy equivocada. Ya, hasta ahí terminé. Muy bien, gracias, Lina. Mira, a ver, empezando por tu primer pregunta. De acuerdo a lo que me comentas, yo considero que lo que tienes, lo que eres disciplinada. ¿Por qué? Porque tú misma lo dijiste, no, en las calificaciones en la escuela no ibas por el 10, o sea, ibas, sí te disciplinabas, hacías todo y lo realizabas, pero si en un momento dado, salvo que esté equivocado, pero si en un momento dado no te sacabas la máxima calificación, pues no había ningún problema, tú sabías que habías hecho tu mejor esfuerzo y que esa calificación que sacaste pues era la justa para ti, si ese es el caso, ¿no? Bueno, ya no me contestó. Sí, ¿Ese es el caso, Lina? Y eso no me mataba. Y lo importante era que podía realizar las cosas. Gracias. Entonces, claro, entonces lo que tú tienes es una disciplina. Y es una disciplina que seguramente tú desde muy pequeña aprendiste y que, bueno, además es un tipo de disciplina formativa que desde mi punto de vista está bien y que tú no te obsesionas en un momento dado por el orden, no te obsesionas por las mejores calificaciones, lo que hablábamos, tus estándares no son tan altos que si no alcanzas estos estándares, entonces te empiezas a sentir mal, te frustras, te empiezas a culpar y todo eso. No, simplemente si en lugar de estar aquí, estás aquí y no pasa nada, entonces eso no tiene nada que ver con perfeccionismo. Así es que es disciplina nada más. Ahorita recordé, no sé quién de aquí ya haya leído un libro que se llama Tiende tu cama. Es un libro que salió, bueno, no últimamente, debe tener como unos 2 años que salió. Ese Tiende tu cama, independientemente de todo lo que narra ahí, tiene un aspecto muy similar a lo que nos está comentando Lina. El autor de este libro es un ex militar de los Estados Unidos. Y tú sabes que a los militares, como parte de su formación y de su disciplina también, todas las mañanas a determinada hora ellos tienen que estar impecablemente vestidos, arreglados con su uniforme. Los lugares en donde duermen, su cama y su espacio y todo eso tiene que estar impecable de limpieza, o sea, todo tiene que ser impecable. Y entonces él dice, esta parte, y por eso le puso al libro Tiende tu cama, porque dice, si tú desde las mañanas, si tú desde muy pequeño o en un momento de tu vida te acostumbras a este tipo de disciplina en donde tú sabes que tienes que hacer tu cama y además que la tienes que hacer bien, no perfecta, pero la tienes que hacer bien, aunque desde el punto de vista militar sabemos que ahí sí van más enfocados a la parte del perfeccionismo. Entonces sabes que tienes que hacer tu cama, eso ya se te queda para toda la vida. Y entonces cuando tú te levantas e inmediatamente haces tu cama, es una disciplina que tú ya tienes, es un hábito formativo que ya tienes para ti y que lo realizas. Y él dice, ¿cuál es el beneficio, por ejemplo, en este caso, de que te levantas y haces tu cama? Estás empezando el día con un principio de orden. Y por lo tanto, lo más seguro es que el resto de tu día vaya en ese mismo sentido del orden. Eso es lo que considero, de acuerdo a lo que tú me dices, Lina, es lo que considero que tú tienes. Aquí es más disciplina que perfeccionismo. Por el otro lado, lo del ejercicio del número 6, sí tienes toda la razón, también se puede hacer así. Sin embargo, yo dije, el objetivo es dibujar un número 6 y a propósito lo hice en forma tradicional, empezando desde arriba. Tienes que dibujar un número 6 en el aire. Y digo que lo dije a propósito, pues para que todos lo vieran como lo estaba yo haciendo y tú lo repitieras. Pero dije, pero tiene ciertas reglas y una de ellas es de que vas a levantar tu pierna, vas a empezar a girarla en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, como esa era una regla, esa no la podíamos violar, tenía que seguir así y entonces tú tenías que buscar la opción, como nos lo dijo Ivonne, lo tenías que buscar de otra forma aquí para lograr tu objetivo y en lugar de ser así, pues fue desde abajo.
Y esto también tiene que ver con las reglas de que en muchas ocasiones nos saltamos las reglas con tal de lograr el objetivo, pero el objetivo del ejercicio es, respetando las reglas, alcanzo esa meta. No sé si queda, Lina, tus dos preguntas. Sí, estoy clara con lo que me dijo y tiene toda la razón. Hay que regirse por las reglas, a menos que la persona nos diga que ya podemos cambiarla o podemos utilizar otra cosa. Así Muchas es. gracias y buenas noches. Con gusto. Excelente su exposición. Gracias por tus preguntas. Gracias. Ah, de nada. Ajá, viene Alejandra y después viene Vildia. Buenas noches. Muchas gracias por todo. Ha sido muy interesante la charla. Yo quería saber si nos podía, ¿cómo se llama? Ahondar un poquito más en el concepto de los límites flexibles, porque usted dijo que los límites uno podía ponerle una cuota de flexibilidad y uno tiende a poner límites justamente para evitar, por ejemplo, abuso, para evitar confrontaciones o problemas. Entonces, quería saber si ese concepto usted lo podía desarrollar un poquito más. Gracias. Con mucho gusto, Alejandra, claro que sí. Mira, yo les comentaba de esta gran maestra que yo tengo todavía en el desarrollo humano, Marina Busali, y que ella en ese momento se refería a los límites para con los niños. Y ella decía, a los niños hay que establecerles límites como parte precisamente de esa disciplina de la que nos preguntaba Lina. Les tenemos que establecer límites a cada uno de ellos. Y de hecho, en la actualidad se habla mucho de que ya los niños ya no tienen límites, ¿no? Bueno, y ella decía, mi maestra, dice, mira, los límites deben de ser formativos, deben de ser fáciles de llevar a cabo y deben de ser flexibles. Las 3 Fs, fáciles. O sea, deben de ser fáciles de llevar a cabo. Y obviamente estos límites ya los podemos extrapolar ya no solo a los niños, sino los podemos llevar a cualquier tipo de relación que tengamos. Y derivado de la edad, por supuesto, y de la capacidad de las otras personas, bueno, pues esos límites, obviamente el que los lleven a cabo, pues va a ir de acuerdo a la edad de las otras personas. Por ejemplo, si yo le establezco un límite a mi pareja, pues va a ser un límite en ese sentido, precisamente, no un límite de niño, ¿no? Pero son esos 3 aspectos fundamentales. Deben de ser formativos, es decir, cualquier límite va enfocado a formarnos como personas. En segundo lugar, fáciles de realizar de acuerdo a la edad y a las condiciones y circunstancias de las personas, y además deben de ser flexibles. ¿Qué quiere decir con flexibles? Que en un momento dado yo establezco un límite y a lo mejor por alguna situación, a pesar de que yo ya te establecí este límite, tú lo olvidas, se te pasa y tú pasas de ese límite. Ok, la primera vez no hay problema, pero te vuelvo a recordar el límite. Y entonces, en ese no hay problema, claro, mientras no afecte mi dignidad ni nada de esto, bueno, mientras no haya eso, pues adelante, lo paso, pero ya te estoy recordando cuál es mi límite. Si ya lo haces por segunda ocasión, bueno, pues entonces sí ya vamos a platicar a ver qué es lo que está pasando, porque no estás respetando mi límite, ¿no? Entonces, son esos 3 conceptos, las 3 Fs que yo aprendí de mi maestra Marina Busali, de que todos los límites que tú pongas en tu trabajo, que tú pongas con tu pareja, que pongas con tus hijos, con los vecinos, en fin, en todas las partes, deben de, inclusive para uno mismo, los límites que uno mismo se establece, pues también deben ser formativos. O sea, yo me establezco un límite precisamente que me va a formar y va a hacerme crecer, va a hacerme superar en algún área de mi vida. Debe de ser fácil de realizar, bueno, pues de acuerdo, hace un rato hablábamos, las metas que pongamos deben de ser, se deben de poder realizar, deben ser realizables. Por lo tanto, es el límite que yo me estoy poniendo precisamente esa meta. Y por el otro lado, flexible, en donde si yo no soy perfeccionista, si no alcanzo el resultado que estaba yo esperando, no le hace. Lo dejo aquí, me felicito por lo que hice, por todo este emprendimiento y seguramente para la próxima voy a lograr mejores resultados. No sé si esté contestada, Alejandra, la pregunta. Sí, muchísimas gracias. Excelente. Gracias. Con gusto.
Sigo yo, ¿no? Sí. Hola, buenas noches. Hola. Gracias por toda su contribución. Me saluda Bildia. He estado muy pendiente de toda la ponencia porque cuando hizo las preguntas me llamó mucho la atención. Creo que son como 15. Y yo creo que dije que sí como a 13. Sí, desde muy pequeña me considero una persona perfeccionista, controladora, no delego. Pienso que solo yo puedo hacer las cosas para que salgan bien. En esa línea hablaba mucho de ser flexible, de irnos por el carril de ser flexibles. ¿Qué sugerencia tiene de ejercicio sencillo o de cómo nosotros podemos iniciar esa práctica de ser flexible? Porque conscientemente yo me puedo decir, debo empezar a soltar un poquito el control, la perfección de pronto no existe porque uno siempre quiere un poquito más, pero ¿qué nos puede recomendar como para empezar a incluir la flexibilidad en nuestro diario vivir, ¿no? Muchas gracias por tu pregunta, Bildia. Muy importante. En primer lugar, te felicito porque tú misma, y es parte de lo que comentábamos con Inoshka, tú misma te estás dando cuenta precisamente de este estado en el que estás. Y obviamente supongo que los resultados que tienes, pues seguramente no te han dejado satisfecha. Siempre te quedas con alguna partecita así como que, hijo, se pudo haber hecho mejor. Y más también, no solo que lo hagan los demás, sino que tú misma lo estés haciendo, siempre queda ahí algo pendiente. Mira, yo siempre he dicho que hay que empezar por lo más fácil. Hay coaches que dicen, vete por lo más duro para que de verdad sientas y ahí te des cuenta. Yo no soy tan drástico, yo me voy por un aspecto más sencillo. Por ejemplo, en tu casa. Si en tu casa tú ya haces absolutamente todo y no dejas que tu familia haga nada y no, o sea, suéltalo, déjalos. Hay que considerar de que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia capacidad, nuestra propia habilidad, nuestras competencias y que cada uno tenemos nuestra forma de hacer las cosas. En una ocasión un maestro mencionaba, ¿saben ustedes cuántas formas de lavar los platos existen? Y decía, más de 7,000 millones de formas. ¿Por qué? Porque cada quien lavamos la forma a nuestro estilo. Y para cada quien está bien la forma en que lo hacemos. ¿Sí? Es igual en todas las demás actividades. La forma en que tu familia, por ejemplo, haga algo en tu casa, que tú ahorita vienes haciendo, y que puedas empezar a delegar, déjalo que lo hagan. O sea, al final de cuentas lo hacen a su manera, cada vez pueden ir mejorando, sí, por supuesto, esa forma de hacer las cosas, pero tú empiézalo a soltar. Yo te preguntaría ahorita, ¿qué tanto durante tu vida, si es que eres observadora de ti misma, te das cuenta que estás tensa, que tienes los puños así, que acá la cara está toda tensa? Tiene que ver precisamente con esa necesidad de control y en donde al no controlar lo que hacen otros o que no me guste lo que hacen otros, pues me pongo así y me pongo tenso. ¿Por qué? Porque yo mismo estoy sufriendo, porque estoy pensando, si yo lo estuviera haciendo, lo haría mejor. Pero ¿qué crees? Que a lo mejor cuando tú lo haces, también te pones así y estás así. ¿Por qué? Porque entonces el resultado que obtienes tampoco te va a dejar satisfecho. Entonces, sí empieza por lo que tú consideres en cada una de las áreas de tu vida. Trata de determinar qué es lo más sencillo que puedes delegar en otra persona, soltar el control y que yo no te digo que no te vaya a causar molestia porque es algo, entiendo que has venido practicando pues, durante toda tu vida o gran parte de tu vida, pero que la molestia que te vaya a generar no sea tanto y que tú te ocupes de otras cosas y que independientemente de cómo haya quedado ahí la situación, pues tú no te estreses, simplemente déjalo ser como normalmente se dice, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a dejar, mira, en una ocasión una señora me decía a propósito de lo que platicábamos y de la pregunta de Lina y de Alejandra también, es tanto el control que queremos sobre nosotros mismos y sobre todo lo que estamos haciendo,
que hay personas que si no hacen la cama temprano, se sienten mal todo el día. Y entonces yo les digo, pues ese ejercicio hazlo. Un día levántate y deja la cama, no la hagas. Hazla cuando regreses de trabajar, hazla cuando regreses de la calle. Es más, hazla hasta en la noche. Ya que te vayas a acostar, entonces sí tiéndela y todo y ya te acuestas, ¿no? Pero empiézalo a hacer no un día, 2 días, 3 días, 4 días, y va a llegar un momento en el que ese estrés empieza a bajar. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que no pasa nada. Y que poco a poco le empiezas a bajar a esa presión que tú estás teniendo y que no estás afectando a nadie y simplemente la estás dejando, ¿no? Y obviamente conforme vas soltando y menos molestia vas teniendo, bueno, pues empieza a delegar cosas que sean un poco más importantes para ti, pero siempre con la conciencia de que todos somos diferentes y que cada uno de nosotros hacemos las cosas, así como los trastes, lavar los trastes, cada uno de nosotros hacemos las cosas a nuestra manera y que por lo tanto esa manera esa es la perfecta para uno, aunque no sea para ti. Ujú. Y en el caso de con uno mismo, ser flexible con uno mismo, como, porque siempre uno se está criticando de pudo haber hecho esto o ay, cometí un error. Cometer un error es algo imperdonable casi. Entonces, además de con los demás, de reconocer que los demás son capaces y todo eso, con uno mismo, como también trabajar la parte de ser flexible. Claro. En ese sentido, ¿qué pasaría si a propósito cometes el error? Con toda premeditación, alevosía y ventaja. A propósito comete el error y lo estás haciendo conscientemente. Sabes que lo estás haciendo, sabes por qué lo estás haciendo, porque ahí cuál sería tu meta. El ir eliminando esa parte del control, esa parte de que todo salga perfecto, porque al final de cuentas nunca va a salir perfecto. Y que recuerdes, yo ponía el ejemplo cuando inicié esta parte de la rodilla, porque es real, ¿eh? O sea, a mí me pasó, yo era totalmente inflexible. Les decía yo de profesión soy contador público, hace muchos años que dejé la práctica. Yo estuve muchos años como tesorero de una empresa muy grande aquí en México y todo tenía que salir así, pero perfecto. Entonces, obviamente para mi personalidad pues se prestaba, ¿no? Pero llegó un momento en que dije, ok, a lo mejor para esa parte en donde estamos hablando de dinero, de trabajo, de balance, de todo esto, bueno, pues sí, está bien y tiene que salir perfecto aquí en la casa de todos ustedes. Y entonces esto me empezó a generar estos dolores en la rodilla, en donde lo primero cuando en esta certificación que Ninoshka y yo tomamos allá en Puerto Vallarta, que viene un capítulo precisamente en el libro de Luis Hay, Cómo sanar tu vida se llama, no Ninoshka, si no mal recuerdo el libro. Tú puedes sanar tu vida. En la parte final, tú puedes sanar tu vida. En la parte final viene un apéndice en donde viene todo el diagnóstico emocional y oh sorpresa, me doy cuenta que el perfeccionismo tiene que ver con la flexibilidad y ahí te preguntan, ¿te duelen tus articulaciones, las rodillas, el cuello? En muchas ocasiones yo me levantaba con el cuello y yo decía, es que dormí chueco, seguramente la almohada, le echaba la culpa a la almohada, a la cama, a la noche, a todo, ¿no? Menos a mí. Cuando yo me doy cuenta de esto y empiezo a trabajar y empiezo a soltar, yo en el trabajo tuve que delegar. Y al delegar, bueno, pues me di cuenta que había cosas que no estaban hechas como yo quería, pero que en el resultado no afectaba nada. Y entonces me fui acostumbrando a esa parte hasta que poco a poco ya le fui bajando al nivel de intensidad que yo tenía en cuanto al control. Y bueno, hasta que llegó un momento en que ya lo solté. A partir de que yo trabajé esa parte, créemelo que ya dolores de rodillas, de articulaciones, del cuello, se acabaron. Por lo mismo, ¿no? Tanto que hoy me dedico mucho, sobre todo en algunos de los programas de televisión, me llevan para hacer ejercicios de gimnasia cerebral y los dedos que antes me dolían ya tampoco me duelen y ya puedo hacer los ejercicios libremente. ¿Por qué? Porque precisamente me quité esa parte de control y me di cuenta precisamente de esa conexión entre cerebro y cuerpo, ¿no? Mente y cuerpo. Ok, gracias, muy amable.
Gracias a ti, Vildia. Álvaro, aquí en el chat tenemos una pregunta que el señor Elías nos dice. ¿Toda persona que se queja constantemente es perfeccionista? No, es quejumbrosa. No, no necesariamente. Puede ser que sea perfeccionista y a la vez quejumbrosa, ¿no? Pero la mayoría al menos de lo que yo me he encontrado en la práctica, son personas, pues quejumbrosas, ¿no? Acostumbradas ya por hábito a quejarse de absolutamente todo. Entonces, se quejan no tanto porque las cosas salgan bien, hasta porque salen mal, se quejan. Entonces, no necesariamente, ¿eh? Había otra pregunta que decía, era sobre la cama, que si, como te vuelves flexible y no haces la cama, ¿y qué tal si te acostumbras a no hacer la cama? Entonces te vas al otro extremo. Que eso puede pasar cuando tú sueltas, llega un momento en que te puedes polarizar. Ahí que igual regresa de nuevo el ser observador y tomar conciencia de lo que estoy haciendo. O sea, al final corresponde estar observando qué estamos haciendo, hacia dónde nos estamos moviendo para luego poder hacer las elecciones. Sí, y sobre todo ahí lo que nos mencionaba Lina, en el sentido de la disciplina. Ahí es importantísimo, ¿no? Entonces, yo sé que todos los días tengo que hacer la cama, que es el ejemplo, ¿no? Pues la hago. A lo mejor no la hago levantándome, pero la hago a mediodía o la hago en la noche. Y esto no quiere decir que todos los días. O sea, todos los días hazlo mientras estás trabajando esa parte del perfeccionismo. Sí, ahí sí se vale, ¿no? Pero ya una vez que ya lo hayas trabajado, suéltalo y ya, pues sin problema, ¿no? Vuelve a hacer la cama en la mañana y si algún día no la quieres hacer o no la puedes hacer porque tengas otras actividades, ya sabes que no va a repercutir en ti, ¿no? Entonces sí, en efecto, así es, pero tampoco irnos al extremo de que ya no la hago, ¿no? Ok. Que sí puedes hacer otros ejercicios mentales, dice. ¿Qué, de gimnasia cerebral? Sí, creo. Hay varios ejercicios, y que tienen que ver, inclusive vale la pena cuando tú te caches en estado perfeccionista, ponte a hacer cualquiera de los ejercicios de gimnasia cerebral y vas a ver cómo inmediatamente empieza a cambiar tuyo. Vamos a hacer uno, subes tus manos, con tu mano izquierda y con tu mano derecha, tu meñique, y ahora lo único que tienes que hacer es cambiar la posición. Y a algunos se les dificulta, y este es de los ejercicios más difíciles. Algunos están haciendo cuernos, están haciendo así, y no, es así, a ver, lo subo. Nada más son tanto el pulgar como el meñique, que son los que van arriba, todo lo demás va cerrado. Y entonces, si tú haces ejercicios de este tipo de 30 segundos nada más, inmediatamente todo tu foco, tu atención y tu energía cambia. ¿Quieren uno más difícil? ¿O con ese ya? No, sí, otro más difícil. Ese está difícil. Y es de los sencillos, ¿no? Hay otro en donde con tu mano izquierda pones tu meñique encima de tu pulgar y con tu mano derecha pones tu dedo índice sobre el pulgar. Entonces, de un lado tienes el meñique, si se alcanza a ver, y del otro lado tienes el pulgar. El chiste, este juego se llama, este ejercicio se llama la escalera. El chiste es de que tú tienes, con donde tienes el pulgar, tienes que recorrer todos tus dedos tocando el pulgar hasta llegar al meñique. Y con él, en donde tienes el meñique, haces el recorrido hasta llegar al dedo índice. Pero siempre de un lado es el meñique y del otro lado es el índice. Y ahora en sentido contrario, pero al mismo tiempo. Y luego en sentido contrario, pero al mismo tiempo. Y luego en sentido contrario, pero al mismo tiempo.
Termino con los dos. ¡Qué risa! Y que lo estoy haciendo bien y cuando veo los 2 pulgares con los 2 índices. Exacto. Sí, normalmente nos equivocamos y ya después estamos haciendo el mismo movimiento. No, el chiste es precisamente el tener esta parte, si se ve bien ahí, ¿verdad? En donde haces este recorrido para llegar aquí al pulgar, y aquí que está el pulgar, haces el recorrido para llegar al índice, al meñique. Y luego, pero al mismo tiempo, los dos los vas haciendo y entonces ya queda en la posición contraria. Y luego lo regresas. Y el chiste es que conforme vayas adquiriendo la práctica, lo vas haciendo más rápido. Y uno que todavía es mucho más fácil es en donde pones tus manos así, las palmas enfrente, y de tu mano izquierda metes el pulgar y en tu mano derecha cierras el puño. Entonces, si te das cuenta, los 2 pulgares van en la misma dirección. El ejercicio consiste en hacer lo contrario. Y ahora los 2 pulgares van en esta dirección. Y ahora al revés. Y ahora sí. Y llega un momento en el cual lo puedes empezar a hacer más rápido. Pero ahorita que estoy viendo a todos, son ejercicios de gimnasia cerebral, no de gimnasia facial, porque hay muchos están... Decía, el hacer cuando somos muy perfeccionistas, cuando nos cachemos en estado perfeccionista, empezamos a hacer este tipo de ejercicios por 30 segundos nada más, porque tiene que ver, el perfeccionismo tiene que ver con nuestro trabajo en nuestro hemisferio derecho, de nuestro hemisferio izquierdo, perdón, la parte del deber ser. Entonces, cuando hacemos estos ejercicios, lo único que estamos haciendo es nivelar precisamente el trabajo de ambos hemisferios, y entonces de esta forma ya podemos flexibilizarnos un poco. Oye, genial. Y es como una forma de meditación activa también, porque si te pones a hacer ese ejercicio 1 minuto, varios ejercicios, uno seguido del otro, tienes que tener la atención plena en lo que estás haciendo y te funciona para salirte de la mente pensante. Tiene varios objetivos. En primer lugar es la coordinación motriz con nuestro cerebro. En segundo lugar es la concentración. Y al concentrarnos estamos en nuestro presente, en el aquí y en el ahora, al estar viendo precisamente cómo hacemos los ejercicios, ¿no? Claro que sí. Interesante. Bueno, Álvaro, antes de despedirnos, me gustaría que les comentaras a todos tus redes sociales, cómo pueden seguirte, porque definitivamente que pues ya los veo muy contentos, han comentado y las caras también me dicen. Entonces, para que les puedas decir cómo te pueden seguir en redes sociales y para estar en contacto contigo, etcétera. Cómo no, Ninoshka, muchas gracias. Miren, en YouTube, allí mi canal se llama Coach Álvaro Patricio. En Facebook tengo 2, uno ya está lleno, ya ves que nada más se llega hasta 5,000, que es el de Álvaro Patricio Pérez González, pero hay otra cuenta que se llama Álvaro Patricio. Entonces, en Facebook estoy en cualquiera de esas 2. La fanpage es Coach Álvaro Patricio y en Twitter estoy como @AlvaroPatricio_P. Ahí estamos. Ok, entonces... Pues antes de que se vaya, hay una preguntita más. Si el TCO, el TOC, tiene relación con el perfeccionismo. El TOC, que si el trastorno obsesivo compulsivo. Ajá. Sí, claro. De hecho mencionábamos que precisamente esta parte del perfeccionismo nos lleva a una obsesión por que las cosas salgan bien. Y entonces ahí es donde entramos precisamente al TOC, en esa parte obsesiva de cada uno de nosotros, en donde necesariamente y forzosamente las cosas deben de salir bien. Y pues para lograr eso, pues está medio difícil, ¿no? Mira, la etimología del perfeccionismo es completamente hecho o acabado y sin falla. Fíjate, esa es la etimología de la palabra perfecto o perfeccionismo. Hecho, completamente hecho o acabado y además sin falla. Entonces, pues está canijo. Miguel Ángel Cornejo, otro de mis grandes maestros en la parte del desarrollo humano,
él decía que nos da el síndrome del producto terminado, en donde decíamos, pues este que está aquí es un vaso y ya está terminado, ya, ¿qué modificaciones le puedes hacer a este vaso? Pues ninguna. Entonces, luego así somos nosotros, ¿no? En donde yo soy perfecto. Mira, yo digo una cosa, somos perfectos en esencia, pero imperfectos en presencia. Entonces, como esencia nuestra, sí, pero en presencia, pues no. Y ahí es en donde tenemos que trabajar. Gracias, Álvaro. Muchísimas gracias por este regalo de este día. Este conversatorio estuvo genial. Toda la ponencia, todos los nuevos conocimientos. Estoy segura de que la gente te va a seguir en redes. A quienes es la primera vez que participan de un conversatorio, los invito a que a partir de mañana este conversatorio va a estar en mi canal de YouTube y pueden compartirlo con muchas personas que ustedes consideren les pueda ser útil para que puedan pues aprovechar de todo lo que Álvaro nos ha compartido aquí. Y además también pues que todos los miércoles a la misma hora tenemos conversatorios como este con diferentes coaches de otros países, de Panamá también, y viendo diferentes temas de interés, todos para el desarrollo de la conciencia, para el desarrollo humano, para nuestro crecimiento. Oscar, pues yo me resta solo agradecerte la invitación y agradecerles a todos a todos y todas que hayan estado aquí, que hayan mostrado este interés. Lo agradezco y lo honro mucho. Muchas gracias. Y pues quedo a la orden de todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y nuevamente, hermanados, Panamá y México. Claro que sí. Nos vemos pronto. Bye.